La gala avanzaba con ese pulso acelerado que solo tienen las noches decisivas en GH Duo. El plató estaba encendido, el público dividido y los porcentajes de la inminente expulsión ya habían hecho su efecto. Tensión en el ambiente y miradas cargadas de significado. En el centro de todo, el duelo por la última plaza en la final. Carlos Lozano y Sandra Barrios se enfrentaban a una votación que podía cambiarlo todo. Dos perfiles distintos, dos recorridos llenos de altibajos y un desenlace que mantenía en vilo tanto a la casa como al plató. Pero nadie imaginaba que uno de los momentos más comentados de la noche no iba a ocurrir dentro de la casa, sino en directo, en el propio plató. El contexto, un duelo que removía heridas. Antes de que se produjera el cruce de declaraciones, Jorge Javier Vázquez mostraba los porcentajes provisionales. Como suele ocurrir en estos casos, no desvelaba cifras exactas, pero sí dejaba claro que la diferencia no era cómoda. La expulsión estaba abierta. Muy abierta. Ese simple gesto, mostrar los porcentajes, activó los discursos. En el plató se encontraban antiguos concursantes y colaboradores que habían compartido convivencia con Carlos. Entre ellos, Antonio Canales, cuya relación con el presentador dentro de la casa no había sido precisamente cordial. Durante su estancia en la Casa de Tres Cantos, Canales y Carlos protagonizaron varios desencuentros. Diferencias de carácter, choques de ego, maneras opuestas de entender la convivencia. Lo que en su día fueron discusiones dentro del reality, ahora regresaban como argumento público en un momento crucial. Y fue entonces cuando Antonio pidió la palabra. Las palabras que encendieron el plató. Voy a decir una cosa, me da igual lo que opine el común de los mortales, comenzó diciendo el bailaor. La frase ya marcaba un tono, no iba a matizar, no iba a suavizar. Quiero ser sincero desde mi corazón y, aunque no lo crean, Carlos es la última persona indicada para ganar este programa tan bello. El público reaccionó de inmediato. Desde las gradas comenzaron a escucharse aplausos y vítores a favor de Carlos. El nombre del presentador resonó con fuerza, intentando tapar el discurso de Canales. Pero Antonio no frenó. Es una persona demasiado despreciable, demasiado injusto y no merece ganar un programa de este nivel. El ambiente se volvió incómodo. La palabra despreciable pesaba. No era una crítica ligera, era un calificativo contundente. Y entonces llegó la frase que cambiaría el rumbo del momento. Carlos estaba muy acabado por ese motivo, por ser violento y maleducado. El término acabado cayó como una losa. No era solo una opinión sobre su concurso. Era una etiqueta profesional. Una sentencia sobre su trayectoria. El público respondió con abucheos y aplausos cruzados. La tensión ya no era solo entre dos concursantes. Era entre dos profesionales de la televisión en un plató en directo. El toque de atención de Jorge Javier. Fue en ese instante cuando Jorge Javier Vázquez decidió intervenir. El presentador, acostumbrado a gestionar momentos delicados en televisión, adoptó un tono firme pero sereno. No me gusta que entre nosotros, que somos profesionales, digamos eso. La frase no buscaba confrontación, sino límite. Un recordatorio de que el debate puede ser duro, pero hay líneas que conviene no cruzar. Esta es una carrera muy dura y hay momentos en los que no siempre te va bien, continuó. El hecho de que ni tú ni él estéis acabados es que ahora mismo estáis en un programa de televisión. Era una defensa implícita del oficio, de la trayectoria, del respeto entre compañeros. El público respondió con aplausos. No tanto por posicionarse a favor de Carlos, sino por el mensaje en sí. La televisión es cambiante, exigente, imprevisible. Pero nadie está acabado mientras siga trabajando. El gesto de Jorge Javier no fue solo hacia Carlos. También protegía a Antonio Canales. Porque la palabra acabado puede volverse contra quien la pronuncia. La lectura del momento. Más allá del cruce puntual, el episodio revelaba algo más profundo. Las heridas de la convivencia no siempre se cierran cuando se apagan las cámaras de la casa. Carlos Lozano había vivido un concurso intenso. Desde el primer día estuvo en el centro del conflicto. Sus enfrentamientos con compañeros, las discusiones subidas de tono, su forma directa de expresarse, todo había sido material de debate constante. Antonio Canales, por su parte, había sido uno de los que más había chocado con él. Lo que para unos era carácter fuerte, para otros era provocación. Lo que para unos era franqueza, para otros era agresividad. La gala, con los porcentajes ajustados, actuó como detonante. Canales quiso enviar un mensaje al público, que no premiaran ese comportamiento.
que no legitimaran, según su criterio, determinadas actitudes. Pero el modo en que lo hizo, con palabras tan duras, desplazó el foco del mensaje al tono. El impacto en Carlos. Mientras todo esto ocurría en plató, Carlos Lozano seguía en la casa, ajeno a cada matiz exacto pero consciente de que su nombre estaba en el centro del huracán. El exmarido de Mónica Hoyos había atravesado semanas de tensión. Había escuchado críticas dentro y fuera. Había sido acusado de provocador, de altivo, de conflictivo. Pero también había mostrado momentos de vulnerabilidad. Días de soledad. Instantes de emoción sincera. La palabra acabado no solo era una crítica a su carácter. Era una alusión a su trayectoria profesional. Y eso, en el mundo televisivo, es un golpe sensible. Por eso el toque de atención de Jorge Javier tuvo un valor añadido. No se trataba de tomar partido, sino de proteger el respeto entre compañeros. La profesión bajo el foco. El momento abrió un debate implícito, hasta donde puede llegar la crítica en un reality. Un concurso como GH Dúo expone comportamientos, amplifica defectos y virtudes, genera opiniones encontradas, pero también convoca a profesionales que comparten sector. Decir que alguien no merece ganar es legítimo. Argumentar por qué se discrepa de su actitud es parte del juego televisivo. Pero etiquetar como acabado introduce una dimensión distinta. Jorge Javier lo resumió con claridad: la televisión es cíclica. Hoy puedes estar en un reality, mañana en un proyecto distinto. Nadie está permanentemente arriba ni permanentemente abajo. El hecho de que tanto Antonio como Carlos estuvieran allí, en un programa de máxima audiencia, desmontaba por sí mismo la idea de acabado. Reacción del público y redes. Tras la gala, el momento se convirtió en uno de los más comentados de la noche. En redes sociales, el fragmento del toque de atención circuló rápidamente. Algunos defendían la libertad de Canales para expresarse con contundencia. Otros aplaudían la intervención de Jorge Javier como necesaria. La polarización es parte del ADN de un reality. Pero lo cierto es que el episodio añadió una capa más de intensidad a una gala ya de por sí decisiva. Más allá del enfrentamiento. Curiosamente, lo que comenzó como un ataque directo terminó derivando en una reflexión más amplia sobre la profesión y el respeto. No era la primera vez que en un plató de televisión se cruzaban palabras duras. Pero sí fue un recordatorio visible de que el espectáculo tiene límites. El duelo entre Carlos y Sandra seguía abierto. La audiencia decidiría. Pero el debate sobre el tono ya había dejado su huella. Un momento que marca la edición. Cada edición de GH Dúo tiene instantes que la definen. Expulsiones inesperadas. Reconciliaciones improbables. Giros de guión. El cruce entre Antonio Canales y Jorge Javier Vázquez entró en esa categoría. No por el insulto en sí, sino por la respuesta inmediata y el mensaje que transmitió. Porque en televisión, tan importante como lo que se dice es cómo se corrige. Y esa noche, en medio de porcentajes ajustados y finales inminentes, quedó claro que el respeto profesional también forma parte del espectáculo. La expulsión llegaría. El público decidiría quién merecía la final. Pero el toque de atención ya había marcado un punto de inflexión. En GH Dúo se puede debatir, criticar, discrepar. Lo que no se puede es dar por acabado a quien sigue en primera línea. Y ese mensaje, más allá del reality, resonó con fuerza.